Bienvenidos todos al nuevo programa de los martes de Claro y Raspado aquí en Ver TV Noticias. ¿Cómo estás, María? Hola David, ¿cómo estás? Bueno, viendo ayer el discurso del presidente Maduro sobre el exequivo, que al final de cuentas lo que pudimos observar fue una comisión presidencial nombrada para seguir las conversaciones y el llamamiento a la embajadora aquí a Venezuela. A Eso fue consulta. a consulta. Sí, bueno, yo creo que lo que se está desarrollando es el inicio. Ya teníamos previo a esto la firma del decreto Obama. Ahora la segunda parte de la precampaña electoral del PSUV, pues bueno, va a ser esto del tema del Esequibo, sin reconocer el abandono que ha dado durante los 16 años de gobierno, porque hay que hablar que esto es una continuidad de gobierno, en relación a la reclamación de ese territorio. Es que esta situación de hoy es consecuencia de la mala política exterior del gobierno actual, tanto del difunto presidente Chávez como del presidente Maduro. Esas son las consecuencias. Tú tienes que recoger lo que cosechaste. ¿Qué cosechaste? Inoperancia, inconsecuencia, falta de atención. Pero por supuesto, yo te voy a hablar con sinceridad, este tema del exequivo es muy diferente al decreto Obama. El decreto Obama era sancionar a 7 funcionarios. Esto realmente nos afecta a todos los No, por venezolanos. supuesto, pero lo que estoy hablando es de la manipulación. Ah, por supuesto. La estoy de acuerdo manipulación contigo. que se dio en ese momento con el decreto Obama tenía que ver porque eran los apátridas, eran los que estábamos en contra de... Bueno, nosotros éramos apátridas, porque éramos yo no apátridas, iba... pero entonces los patriotas eran los que estaban a favor de las firmas y con eso lograron de una u otra manera, con firmas planas, obligando a la gente, lo que sea. Bueno, dicen que más de 10 millones de firmas. Bueno, eso no tuvo ningún efecto. No tuvo ningún efecto, pero ahora nuevamente se retoma el tema de que el que no esté, ¿quién no quiere a su mamá? Es Por una supuesto. pregunta más o menos así. O sea, ¿quién va a querer ceder el territorio nacional, que además está en reclamación desde tantos Sí. años? Eso es absurdo, pero manipular la situación del Esequibo con las omisiones del gobierno nacional, y repito, de este gobierno que lleva ya 16 años, no puede ser utilizado como pre-campaña en las elecciones que vienen ahorita No, para la sin Asamblea duda Nacional. nosotros éramos apátridas porque no estuvimos de acuerdo con derogar el decreto Obama y lo mantenemos, porque eso era específicamente contra funcionarios del gobierno. En este caso, con todos los errores y la falta de atención de esto, nosotros por supuesto que nos sumamos a que eso se resuelva en buena lid y que, como lo decía alguien ayer en unas declaraciones, un coronel retirado, de que las cosas que ha avanzado el gobierno sobre el gobierno guyanés, en territorio guyanés, en beneficio del pueblo guyanés, bueno, sean reconocidos, sean pagados. Eso está bien, pero yo creo que aparte que no voy a criticar tampoco a la comisión presidencial, pero falta mucha gente ahí, gente que maneja muy bien el tema, que han opinado durante estos años, ex cancilleres, embajadores, Bueno, pero fundaciones, personas particulares. precisamente, Eso hay que ampliar esa comisión en sí. beneficio del país, pues. Si se trata de llamar a la unidad nacional en defensa precisamente de ese territorio, ¿por qué en esa comisión no se nombraron o se dejó el espacio abierto para la posibilidad de incorporación de expertos Claro, en materia claro. internacional? Así como Está tú dices, tiempo de hacerlo. Bueno, si es un gesto Claro. del gobierno en una realidad que nos afecta a todos, como tú bien dices, lo normal es que la comisión no esté integrada solamente por afectos al gobierno. Inclusive hay libros escritos al respecto de No, por gente muy ducha en la supuesto. materia y que ha manejado eso. Yo pienso que esto, que sí es un problema nacional y que ya las críticas las hicimos, ok. ¿Qué deseamos ahora? Que eso funcione bien, que se hagan Que no las sea cosas como tienen que manipulado. ser, que no sea un tema, como dice muy bien María Verdial al respecto, de que sea un tema político, un tema de campaña, sino que realmente pensemos en Venezuela. Creo que es un momento estelar para lucirse y tratar de recuperar el tiempo perdido, porque todos los venezolanos lo que queremos es que no nos quiten nuestros terrenos, nuestro territorio, nuestros límites marinos. Eso es importantísimo y ojalá que no sea pura política, como dices tú. Bueno, pero también... Demos el beneficio de la duda, pues. Estaba oyendo Vamos a hablar del también, beneficio de la duda. exacto, estaba oyendo también en relación a expertos internacionalistas sobre la posibilidad de que por el desespero, y por eso repito que hay que ponerle el ojo y la lupa a este caso, que no se vincule al tema electoral. Por supuesto. Porque se pudiese llegar por el desespero del PSUV y por lo que señalan las encuestas, a hacer cualquier intención hasta bélica
en la situación con el Esequibo, con Ollana. Entonces, mira, nadie quiere eso, nadie desea eso. Así como deseamos la incorporación al territorio venezolano, valga la redundancia, ese territorio que ha estado tanto tiempo en reclamación, no deseamos ningún conflicto bélico. Yo inclusive cuando yo estudiaba bachillerato y primaria, más que todo, yo veía que el Esequibo decía territorio en reclamación, pero ahora Y se hacía unas rayitas pero al ahora territorio de en reclamación. el mapa venezolano no aparece ni siquiera en reclamación. Así es. Entonces son Bueno, pero cosas que eso es uno parte tiene que del cambio de la historia, David, de Así esta es. historia que ha venido cambiando, de la historia que tienen o que conocen los estudiantes de un tiempo para acá, más de una década, bueno, pues es una historia cambiada también. Por supuesto. Tenemos que recordar que aquí se le cambió el nombre a Venezuela, se cambió el escudo, se cambió el mapa. Entonces creíamos que eso era casuístico, ¿no? Eso no. La moneda. La moneda, se cambió el horario. El horario. Bueno, imagínate, entonces si no se va a pretender también cambiar la historia. Sí, bueno, estaremos alertas. Vimos que también estuvieron los jefes de fracciones. No fue toda la bancada opositora, pero sí vi en primera línea a algunos jefes de fracciones de los partidos políticos. Yo creo que está estaba bien que haya representada asistido, sí. por lo que son los miembros de Y las no fracciones criticamos parlamentarias y en la tampoco vamos a Asamblea. criticar que en varias oportunidades se hayan parado a aplaudir, porque por Venezuela y por la soberanía nuestra, por supuesto que puede ser un punto de coincidencia, entre comillas, que no se maneje como un tema estrictamente electoral. Damos el beneficio de la duda. Pienso que están a tiempo de rectificar, que tienen a tiempo de hacer foros en todas partes de Venezuela para que nos enteremos bien las cosas como están, no solamente con foristas ni expositores estrictamente ligados al gobierno o al partido de gobierno, sino que realmente venezolanos muy preparados que también manejan muy bien el tema, porque esto es un tema que podemos manejarlo como un tema nacionalista de verdad, verdad. Bueno, pero oí entre los anuncios que hizo Maduro, el presidente Maduro, para que no se preste a ningún tipo de ofensa, que daba o le ordenaba a todos los miembros de los poderes públicos que salieran en una gira por toda Latinoamérica para plantear lo que es la situación. Yo pregunto si es que les va a dar vacaciones para que vayan a hacer turismo ahorita en los van a meses de julio y descuidar sus agosto. tareas y sus obligaciones en Venezuela. Por supuesto, el responsable de la política exterior del país es el presidente de la República. Y su órgano ejecutor es el órgano canciller. ejecutor, precisamente, pero tiene que, o sea, que asuma la responsabilidad que le corresponde como jefe de Estado, jefe de gobierno y de la política exterior del país. Entonces, Además, es él el que tiene que asumir el la presidente bandera Maduro de la debe defensa. manejar muy bien el tema, porque fue muchos Fue años canciller, canciller. fue canciller, por supuesto. Tampoco es un principiante en esa materia. Pienso Así que algo tiene que haber aprendido en todos los años que fue canciller, cuando el presidente Chávez. Así es, Eso así no es nuevo para nosotros. Bueno, por eso te digo que eso de poner a todo el poder público nacional en gira por Latinoamérica, o sea, yo ahí sí no comparto esa. Eso es correcto. Me parece que bastantes problemas tenemos en el país y para que los poderes públicos se ocupen de las funciones que tienen, tanto legal como constitucionalmente. Es una crítica constructiva muy válida la que tú haces. Es verdad, los poderes públicos tienen que estar para atendernos aquí en Venezuela, tantos problemas que tenemos, ¿no? Así Y es. tantas cosas que hay que hacer. Por supuesto, pues el vicepresidente ejecutivo perfectamente puede estar en esa comisión, es decir, la canciller y algunos personeros, pero tiene que ampliarla, presidente, hay que ampliarla para que también todos los sectores políticos y sociales que manejan el tema estén incorporados en ese tema tan importante. Hay muchos expertos, muchos especialistas en el tema. Hay mucha gente que ha publicitado Así libros es. interesantes, con mucha historia y con mucha claridad. De manera de que eso debe ser un temario ahorita, inclusive en todas las universidades tienen que haber foros al respecto para que también el estudiantado se entere y que eso llegue hasta los vecinos en los sectores más desposeídos y rurales del país. Bueno, damos el beneficio de la duda, deseamos éxito, no criticamos las posiciones de la oposición que estuvo presente ahí y se sumó, porque esto es un tema de Venezuela. Criticamos ya el descuido de los últimos 16 años, pero bueno, deseamos que todo se arregle y que es para bien de los venezolanos, porque ante todo nosotros somos venezolanos, antes que pertenecer a algún gremio político al respecto. Mira, David, mañana se cierra el registro electoral. Vi las colas en el Latillo ayer horribles, pues ahora que el venezolano siempre deja todo hasta última hora. Así es. Anunciaron desde el CNE unos operativos especiales el día de mañana y desde aquí hacemos el llamado para los cambios de dirección y para los nuevos inscritos. En todas las sedes regionales, además de los puntos que están funcionando en plazas y en sitios públicos, creemos que ya se va a hacer este operativo especial, no va a haber prórroga
y es necesario que se inscriban. A propósito de eso, David, no sé si viste el llamado que hizo la Conferencia Episcopal Venezolana. Sí, cómo no. Muy interesante porque señaló, y abro comillas, que estas elecciones del 6 de diciembre, llamando a votar, servirían para romper los muros de la intolerancia y la polarización. Pues muy interesante. Bueno, siempre la conferencia episcopal ha sido muy acertada, aguda en sus planteamientos porque realmente los intereses de ellos son de Venezuela, más nada. Ahora bien, antes que se me olvide, dos cositas del tema que estábamos para cerrar ese capítulo. Yo creo que la señal del presidente Maduro, ya hablando ayer del tema de Guyana, cuando se dirigía a la MUD y al polo patriótico, debo entender entonces que la MUD no va a ser eliminada su tarjeta del tarjetón, porque yo pienso que la señal es mal pensado. Nosotros lo que pasa es que hablamos muy clarito y muy raspado de lo que pensamos de la política y el acontecer venezolano. Yo pienso que con esa expresión en varias oportunidades que hizo el presidente Maduro, reconociendo a la MUD como un polo político, significa que yo dudo que ya el CNE vaya a determinar de que tienen que presentar su plantilla de militancia, como lo hace cualquier partido político, para estas nuevas elecciones. Eso es importante también señalarlo, sí, para cerrar, que no tiene nada que ver con lo de Guyana, sino fue una frase que me llamó la atención porque la dijo en varias partes, como uniendo a sus aliados del pueblo patriótica y la oposición, una parte de la oposición que está reflejada en lo que llaman la MUD. Sí, bueno, yo de verdad que yo no creo, yo no he tenido dudas de que la tarjeta de la MUD pueda estar presente en estas elecciones parlamentarias, más allá de las especulaciones, además valederas, porque aquí no se sabe que cada día te ponen una norma sobrevenida sobre las situaciones o las condiciones electorales, pero creo que sí va a estar presente la tarjeta de la MUD y bueno, y el tema de que pues, creo que todos los partidos, la mayoría de los partidos, a excepción de Voluntad Popular, van a ir alineados con esa tarjeta. Eso es correcto, pero aparte de eso yo no dudo de que todos los partidos quieren ir con esa tarjeta, es porque algunos, la mayoría de ellos, no quieren saber cuántos votos van a sacar el próximo 6 de diciembre. Bueno, eso es otro tema que ya hablaremos más adelante. Sí, hoy importante que todos, mientras haya cola en los centros de inscripción y del CNE y de cambio de dirección, como tú muy bien lo señalas, va a estar abierto. O sea, si hay gente hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, perfectamente van a estar. Y todo el día de mañana. Y todo el día de mañana. Así que nadie se quede sin. Solamente se han inscrito, según el corte, 500.000 nuevos electores. Sí, más o menos. Pero yo pienso que entre ayer y hoy debe aumentar significativamente eso, lo que se queda en cambio de dirección, los nuevos votantes, esos estudiantes, que es un sector tan importante en el país, no dejen de inscribirse porque hay que votar. Hay que votar por quien les dé la gana, por lo que se le dé su conciencia. Aquí lo importante es participar en el sistema de elecciones del próximo 6 de diciembre. Si Dios quiere, como dice la conferencia episcopal, eso fue el comienzo, y como lo hemos dicho anteriormente en otros programas, tengan mucha atención por quién van a votar y que sean candidatos no importados, ni como tú lo llamas, turistas políticos. Turismo electoral. Turismo electoral, ¿entiendes? ¿Y qué te parece lo de Carri, lo de Roberto Enríquez en Copey? Mira, Cónchole, de verdad que más allá de la situación, sin entrar en detalles, lo que yo no había oído en cuanto a los estatutos de los partidos, lo de bigamia política. Eso es un nuevo término que se va a poner de moda, porque yo creo que aquí hay más de uno con bigamia política. Que la practica. Que la practica escondido, por lo menos, no sé, parece que Carri como que lo descubrieron. Pero hay más de uno en esa mesa de lo que llaman MUD y otros partidos políticos que practican, no diría ni la bigamia, diría que participan en 3 y 4 partidos por debajo cuerda. No es la bigamia, es como los cachos políticos. Los cachos políticos. Pero hablando de eso, hay una cosa y que, siendo abogado del diablo, los argumentos del señor Carri en contra de Roberto Enríquez, de verdad que, o sea, ¿qué validez tiene o qué méritos puede tener uno u otro de un circuito donde no se hizo primaria? Sí, también es cierto. Entonces, o sea, decir que tenía que ser yo porque me iban a imponer a mí, pero si eres tú el que vas, entonces no me convence. Tenía que ser yo. Si yo era legítimo, pero si eres tú, no me sirve. Entonces, bueno, también hay que ponerle ojo a ese tipo de acciones. Bueno, pero es una descomposición general. Es una descomposición general que hay en los partidos de la MUD, porque, cónchale,
Yo todavía estoy impresionado con lo que te decía. Además, fíjate que te dije en el último programa que no iba a haber paridad en el género femenino. Y no hay paridad. Es un porcentaje importante, es verdad, pero no hay paridad y no significa que van a haber muchas mujeres realmente en puestos salidores. Paridad y alternabilidad, Sí, que porque también son lo dos cosas. señala. Yo decía, ojalá que me iba a tomar un guayoyo, dije yo en el programa, para celebrar eso. No me lo voy a tomar porque no hay nada que celebrar. Creo que es un justo derecho que ya había habido un precedente en el 2008 y que después lo quitaron, que se hicieron los locos y ahora lo... Pero en el 2008 sí funcionó como alternabilidad, uno y uno, sí fue perfecto. Así debía haber sido para Pero este es que el proceso. problema, y bueno, vamos a hacer un pequeño detalle sobre eso, porque ya conversamos en el programa anterior sobre el tema, pero el tema central es que mientras no se legisle, porque una cosa es una resolución del CNE y otra cosa es lo que establecen las leyes que legislan, en este caso la Asamblea Nacional. Mientras no se legisle en la materia, Eso es verdad. eso va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Hoy te lo aplican, mañana no, y en esas circunstancias no va a haber lo que determina es la seguridad que debe tener, en este caso, el género. Bueno, y la como tú mujer. muy bien lo decías también, que ya nadie le ha hecho caso a eso y lo han recogido los medios de comunicación, más de la provincia que los nacionales. El artículo 188, en su numeral 3, que los candidatos deben haber vivido mínimo 4 años para ser candidatos en su circuito. Antes de la elección. Antes de la elección. Ahora, revisemos eso. Más de uno va a tener que quedarse fuera. Dígame en Miranda y dígame en portuguesa que encabeza. Bueno, y eso lo hablamos, pero lo vamos a seguir diciendo, porque hay que recordarle a la gente, como tú lo llamas turismo electoral y yo lo llamo grandes paracaidistas de la política venezolana y que funciona en los dos polos, tanto del gobierno como de la MUD, no así de esta oposición conformada, que aspiramos que cuando presenten sus candidatos sean candidatos auténticos, pues yo también lo vamos a criticar aquí. Así es. Aquí no se salva a nadie. Mira, pero el fin de semana hubo algo interesante, no sé si lo pudiste ver, con la locución de Aristóbulo Istúriz en la Asamblea Nacional. Sobre el cambio, la tasa de cambio. Ya él lo había dicho en otras oportunidades. Él dice, además, como dice, la confesión de parte, Relevo de prueba. Él dice que el control de cambio no es una medida económica, es una medida Política. política. Y yo le doy la razón, señor Aristóbulo. Si hay $1 a 6.30 para medicinas y para alimentos, lo cual no se consigue en ningún establecimiento de Venezuela, y hay $1 a más de 500 bolívares. 523 cerró ayer. Ay, bueno, entonces, que antes era innombrable. Entonces, por es una supuesto, realidad. Dijo que además, si quitaban el control de cambio, tumbaban el gobierno. Si querés, hacemos la prueba, dijo. Bueno, por supuesto, pero entonces, yo no sé si tumban el gobierno o tumban los negocios, David. Bueno, cuando dijo, si querés, hacemos la prueba, que volteó hacia el presidente Maduro, decía, Diosdado la cara, era un poema, pues realmente. Esa prueba que propuso ahí Aristóbulo, en una forma muy sarcástica, porque era orador de orden. Además, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta? Bueno, a todos nos va a afectar, porque fíjate, pero fíjate ahora, acaban de hacer el convenio con Uruguay o con Paraguay. No, sí, con Uruguay. Ahora, fíjate, hay 300 millones de dólares, 297 millones de dólares que le debía Paraguay a Venezuela, lo van a pagar ahora con alimentos. Ahora, tú inviertes eso. No, pero con un descuento. No, el descuento es con otro país que tienen otras deudas. No es con este. Ajá. Si tú inviertes ese dinero en el aparato productivo de Venezuela, es mucho cuento lo que podríamos ahorrar. Yo no entiendo el gobierno, María, cómo no invierte ese dinero en las tierras, en los subsidios a la cesta básica, en los insumos, en la producción, en la fuerza de trabajo. Aquí habían galpones de pollo hasta más no poder. Pues yo recuerdo que uno, cuando hacía actividades, ibas a cualquier pollera con una carta y te regalaban 10, 20 pollos. Eso no existe, porque aquí había la producción de pollo, de carne, y de leche, y de queso, como tú no tienes una idea. Y yo recuerdo gobiernos anteriores al de Chávez, que se subsidiaba la cesta básica, el pollo, la carne, el queso, la harina, la pasta. Bueno, y eso tiene que ser, en vez de hacer los negocios, después de hacer los negocios, yo creo que podemos invertir en Venezuela. Bueno, muy rápido este programa hoy, María. Así es. Bueno, ya será hasta el próximo martes entonces, María, que volveremos aquí a ver TV Noticias. Ahora es que se van a producir noticias importantes en el país, entonces hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, que Dios los bendiga.